Hola, mi nombre es Justin y en este vídeo haremos una demostración práctica de la conexión de dos o más logos de Siemens en red programados por contactos y utilizando las salidas y entradas de red. Es decir, no vamos a utilizar una configuración de proyecto de red, sino que haremos una programación individual de cada uno de los logos y posteriormente haremos una configuración para que se puedan comunicar entre ellos. Antes que nada, vamos a abrir un proyecto de red para ver qué aspecto tiene. Vamos a abrir este, por ejemplo. Vamos a abrir cada uno de los programas del logo. Por aquí y este, pues vamos a separarlos. Y aquí podemos observar cómo lo que tenemos aquí son dos programas muy parecidos, uno dentro de cada logo, pero están comunicados entre ellos. Aquí pues están marcadas las etapas con las marcas y demás, pero es muy difícil ver, en este caso, para otra persona o incluso para el programador, cuáles son las etapas y en caso de que haya que parar o revisar el programa para ver si hay problemas, es muy difícil encontrar la relación entre las etapas, cuál es la anterior, cuáles son las condiciones para pasar a la posterior y demás. Ahora veremos que con la programación por contactos y la conexión entre ambos logos pues de manera manual, porque aquí se hace automático arrastrando, las etapas se pueden ver mucho mejor y los programas que llevan un grafete asociado, pues también. Así que bueno, vamos a abrir dos esquemas de contactos. Aquí tenemos dos abiertos, los vamos a separar para que podamos verlo mejor. No vamos a poder hacer conexiones entre ellos de ninguna de las maneras. Y vamos a hacer un programita muy sencillo que va a ser un marcha y paro mediante entradas y la utilización de un RS. Este RS activará una salida de red y esa salida será recogida por una entrada de red del otro logo. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a colocar aquí los contactos de las entradas. Por un lado la entrada 1, la entrada 2, el RS. Por aquí vamos a hacer zoom para que podamos verlo mejor. Vamos a colocarlo aquí. La entrada 1 hace set, la entrada 2, un momentito, la entrada 2 hace reset y al activarse este RS, su contacto, en este caso, en vez de hacer set o reset en una bobina normal, vamos a hacerlo sobre una salida de red. Este mismo programa, para ir un poquito más rápido, vamos a copiarlo al segundo logo. Se pueden utilizar los mismos valores porque son, o sea, se pueden nombrar igual entradas y salidas porque son dos logos diferentes. Vale. Vamos a configurar ahora en cada uno de los logos las entradas de red y ahora procederemos a explicar cómo funcionan. Aquí vamos a colocar también otra entrada de red. La podemos poner un poquito más arriba. Y en cada uno de ellos, pues el contacto de esta entrada de red, en este caso, va a activar una bobina, que puede ser una salida Q1, una marca, cualquier valor, cualquier cosa del logo. Y lo vamos a hacer igual en el otro logo. Esta salida de red, esta entrada de red va a activar una bobina. Muy bien. Vale. ¿Cuál va a ser el funcionamiento aquí? Pues que cuando nosotros activemos esta salida de red, el valor va a ser recogido por la entrada de red del otro logo y viceversa. Como podemos observar aquí, estas salidas de red y estas entradas tienen un valor que para que puedan comunicarse han de tener el mismo. Estos valores, las salidas de red lo escriben sobre la memoria variable local del logo.
y ocupan un byte de información. Es decir, aunque a nosotros aquí nos aparezca el 0.0, no podríamos utilizar para este tipo de comunicación el 0.1, el 0.2, sino que va a coger todo el canal, todo lo que es 0.0, 1.0, 2.0 y así sucesivamente. Me parece que hay unos 500. Vale, bueno, vamos a utilizar para comunicarnos de izquierda a derecha lo que es la memoria variable VB 0.00 y de derecha a izquierda vamos a utilizar la memoria variable local VB 1.0. Es decir, cuando esta salida de red se active y almacene su valor en VB 0.00, ese valor será leído por la entrada de red del otro logo que venga de esa memoria variable y viceversa. Vale, para que esto funcione es muy importante que la configuración de red esté bien hecha. Porque cuando nosotros realizamos un proyecto en red mediante funciones, arrastramos y la configuración se hace automáticamente. Entonces, hay que darle una IP a cada uno de estos logos y uno de ellos tiene que ser configurado como servidor y el otro como cliente para que pueda haber comunicación. Por ejemplo, este de la derecha lo vamos a configurar como servidor, le vamos a asignar una dirección IP, por ejemplo, la 192.168.0.10, una máscara de subred. Muy importante que estén en la misma subred para que luego al hacer la conexión física y tengamos más dispositivos en la red o tengamos nuestro ordenador, digamos, monitorizando el funcionamiento, es muy importante que estén en la misma subred para que puedan comunicarse. Vale, este a la derecha hemos dicho que lo configuraremos como servidor. El 192.168.10 será el servidor. Agregaremos una conexión S7 como servidor. Aquí se nos ha creado la conexión 1. La vamos a abrir y aquí vemos que las propiedades locales del servidor no las podemos tocar. Esto es como un puerto de comunicación, algo de Siemens que tiene que coincidir para que los dos logos puedan enviarse información. Aceptaremos todas las solicitudes de conexión entrantes. Si no queremos todas las solicitudes, aquí especificaremos una dirección IP de un solo dispositivo, logo, y le diremos cuál es el mismo puerto, porque lo tenemos libre, o sea, el mismo valor, porque lo tenemos libre del cliente. Aceptamos. En el servidor no tenemos que hacer nada más. Ahora iremos al cliente. Aquí la configuración es un poquito más densa, no difícil, pero hay que mirarlo bien. Vamos a asignar otra dirección IP diferente, obviamente, 168.0.15, por ejemplo. Vale, una máscara de subred y en el cliente pues agregaremos una conexión S7 de cliente. Vale, una vez esté creada, vemos que aquí se nos abre una ventana. Vale, no se puede ver. Vemos que aquí se abre una ventana un poquito diferente. Aquí lo más importante es poner bien el TSAP que coincida con el del servidor para que pueda haber comunicación y la dirección IP que habíamos dado al servidor para, digamos, decirle al cliente dónde tiene que ir a leer la información o dónde tiene que enviar la información, según cuál sea el estado de sus salidas o entradas de red. Vamos a especificar la dirección IP y en la transferencia de datos nosotros vamos a decirle manualmente cuál es la dirección y cuáles son las memorias variables en las cuales tiene que escribir la información y de dónde las tiene que leer. En este caso, pues nuestro cliente, el logo de la izquierda, en la VB0, cuya longitud es de 1 byte, porque no tenemos la opción de utilizar bits, que la longitud es 1 byte, va a mandar esa señal VB 0.0 en sentido servidor, es decir, a la derecha, en este caso porque lo tenemos en la derecha, pero
Eso daría igual, simplemente tenemos que especificarle si es sentido cliente-servidor o servidor-cliente. Va a enviar esa información a la misma dirección v0, porque así lo tenemos configurado, como vemos aquí, a la entrada de red NI1 tenemos la misma dirección. Podríamos utilizar direcciones diferentes, pero para que sea más visual siempre es mejor utilizar las mismas. Y en el otro sentido, este cliente va a, digamos, esto lo va a escribir en el servidor y va a recoger del servidor la memoria variable VB1 de la misma longitud de 1 byte en sentido inverso. Va a ir del servidor al cliente. ¿Y de qué dirección va a venir del cliente? Pues para que sea más simple y más sencillo, de la misma, pues de la VB 1.0 a la VB 1.0. Perfecto. Ahora guardamos esta configuración y a la hora de simular vamos a ver cómo vamos a poder poner los dos logos en simulación, porque se nos pone esta línea roja. Ponemos el logo cliente de la izquierda en simulación, el logo servidor de la derecha en simulación. Y lo más importante es marcar esta opción de aquí de simular dentro de la red para que nosotros podamos ver cómo, cuál es la relación entre los dos logos dentro de la red. Un apunte que sí que hay que hacer es que, como se puede apreciar, el logo cambia de color según estemos en uno o en otro. Para poder ver las salidas y las entradas, o sea, está I1, I2, Q1, según el logo en el que estemos, por ejemplo, ahora estamos viendo las del logo de la izquierda, vamos a ver sus salidas y entradas, pero si clicamos en el de la derecha, vamos a ver las del otro logo. No podemos verlo todo a la vez, como sí que se puede hacer en el proyecto de red, se puede monitorizar todo a la vez. ¿Vale? ¿Y cuál es el funcionamiento? Pues simplemente aquí vemos que en el momento que nosotros accionamos I1, hacemos set en la dirección de, perdón, la salida de red NQ1, escribimos un valor 1 en VB 0.0 que es recogido por el servidor en una entrada de red, porque lo hemos escrito en esa dirección, lo tenemos en la tabla, la VB 0.0, y al activarse, pues cierra su contacto nuevamente abierto y activa la salida Q. Como podemos ver aquí, como estamos viendo las entradas y salidas de este logo de la izquierda, esta Q está apagada. En el momento que vamos a la derecha, esta Q se enciende. Podemos hacer lo mismo con el otro logo. Ahora estamos en el de la derecha. Si hacemos I1 en servidor, nosotros vamos a ver como la Q1 del cliente, en este caso, se activa. Bueno, podemos hacer el reset y veremos cómo se desactiva, y del otro lado también podemos hacer el reset y veremos cómo se desactiva. Es un poquito más engorroso que hacer un proyecto de red, pero a la hora de tener que hacer programaciones de sistemas secuenciales, sobre todo basados en GraphZepp, nosotros vamos a poder ver mucho mejor las etapas en las que estamos y vamos a poder hacer una programación mucho más visual, haciendo conexiones en red con los logos. Va a ser mucho más visual que haciéndolo por funciones. Es cierto que hay que hacer una programación para cada logo, pero como hemos visto se puede copiar y pegar. Aquí tenemos un ejemplo de, ya está en simulación, aquí tenemos un ejemplo de 3 logos en red donde tenemos el servidor que teníamos antes, tenemos este servidor central con su IP, tenemos el cliente que ya teníamos antes con su IP y teníamos aquí a la derecha tenemos un segundo cliente, es decir, un tercer logo conectado en red con estos dos, donde hemos hecho la misma programación, hemos copiado, hemos pegado y hemos dicho que escriba el estado en una salida de red, pero en la memoria variable local VB 2.0, que cuando se active esta cuando se active esta salida de red, va a activar esta entrada de red del primer cliente y la Q2 del primer cliente, es decir, del primer logo. Vale, aquí lo importante es ver, ahora lo simularemos, ver cómo este cliente de la derecha del todo puede comunicarse con el de la izquierda, con el primero, mediante el servidor sin necesidad de que la programación esté implementada en el servidor. Como vemos, nosotros al accionar I1 de este tercero,
activamos esta salida de red y se activa la entrada de red del primer logo y Q2. En el sentido contrario, si nosotros activamos la I1 en el primer logo, tenemos lo que teníamos antes, que es que se activa la memoria variable, se activa esta salida de red, se graba un 1 en la memoria variable local VB 0.00, que activa esta entrada de red del servidor, y la entrada de red ahora del segundo cliente, que hace que activen su propia Q1. Vale, aquí lo importante es observar la configuración y ver cómo la configuración del servidor es exactamente la misma. Él está aceptando todas las solicitudes de conexión entrantes que le vengan por el TSAP 20.00. Este cliente nuevo que hemos hecho, lo único que le hemos dicho es, le hemos dado una dirección IP en la misma red y le hemos hecho la misma configuración que hemos hecho con el primero. Lo único que le hemos dicho que es que lo que haya en VB 2.0 lo envía al servidor. Lo envía al servidor en VB 2. Y lo que esté en el servidor en VB 0 lo traiga a su VB 0, que lo tenemos en la entrada de red. Y al primer cliente que le hemos dicho, pues ya teníamos la configuración anterior, y aparte de eso le hemos dicho que de la VB 2.00 se traiga la información que tenga el servidor. Es decir, en sentido servidor-cliente. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros activamos esta entrada y hacemos set en esta salida de red, lo que estamos haciendo es enviándole la información de esa memoria variable al servidor, y este cliente de aquí va a leer esa información, va a estar pendiente de ver qué información tiene el servidor para poder incorporarlo a sus entradas de red y viceversa. Esto es muy potente porque nosotros no tenemos la necesidad, no tenemos esa memoria variable 2.00, VB 2.0, no la tenemos integrada en la programación del servidor. No aparece por ninguna parte, sino que el servidor simplemente actúa como puente. Y nada, hasta aquí la explicación y cualquier duda la dejáis en comentarios y ya está. Un saludo.